buenos días, apreciados estudiantes. Después de una semana de receso, una semana de descanso, iniciamos nuestras labores, ya seguramente inyectados de mucha energía, con mucho optimismo. El día de hoy vamos a revisar la sesión que corresponde a la semana número 18, específicamente del día 3 de la plataforma web Aprendo en Casa, que lleva por título Elaboramos encuestas y organizamos datos en tablas de frecuencias sobre diversas situaciones. A continuación, las normas de convivencia institucional. Te voy a invitar a que tú detengas el audio, el vídeo, para leer cada una de estas normas que son muy importantes. A continuación, las normas de convivencia de nuestra área. Importante buscar un lugar adecuado para trabajar nuestra sesión. ¿Sí? Si en esta semana nos hemos olvidado, ¿no es cierto?, porque hemos estado descansando, es necesario volver a recordar esta norma de convivencia importante. Busca un lugar adecuado para realizar la sesión. Presta mucha atención al video que yo te estoy presentando. Anota, ¿sí?, los aspectos más importantes en tu cuaderno u hoja de apuntes. Además, resuelve puntualmente cada uno de los problemas consignados durante el video, ¿sí? Porque no solamente es observar, sino también que tú tomes en tu cuaderno y tú misma realices para que el conocimiento quede fijado, para que los procesos se reconozcan. Muy bien. Y por último, no olvides de enviar responsablemente tu evidencia de aprendizaje. Ya estamos, mira, ve, a la mitad del año. Empezamos la segunda parte del año y ya a nosotros los docentes nos exigen que valoremos las evidencias. Si tú hasta el momento no has realizado o no has enviado ninguna evidencia, yo te sugiero que empieces ya. Que sea este el momento porque nos van a pedir en algún momento una valoración, hija, y si tú no has enviado, ¿de dónde voy a valorar? ¿Ya? Quiero que tú eso lo tengas en cuenta. Muy bien. La competencia a trabajar. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres. Para alcanzar esta competencia se deben movilizar 4 capacidades. ¿Sí? Representa, comunica, usa y sustenta. Estas 4 capacidades se movilizan para alcanzar la competencia y se va a movilizar a través de este propósito. Observa. Elaboramos encuestas, organizamos la información obtenida en tablas de frecuencia para datos agrupados y los representamos gráficamente. Además, identificamos si la variable es cualitativa o cuantitativa para determinar cómo representar el comportamiento de los datos. ¿Sí? Entonces, no te olvides, este es el propósito que apuntamos a alcanzar. Este es el propósito que en realidad se debe alcanzar en esta sesión de aprendizaje. Muy bien. Situación número 1. Nuestra identidad para todos. Este año, el 56º concurso de danzas con trajes de luces Candelaria 2020 fue tan espectacular como siempre. Durante 3 días de concurso, la Asociación Folclórica Espectacular Diablada Bellavista alcanzó 56,06 puntos en su presentación en el Estadio Enrique Torres Belón, y durante la parada y veneración que se realizó en 2 días, obtuvo en su participación 38,20 puntos, acumulando un total de 94,26 puntos, seguido de la Asociación Folclórica Diablada Centinela del Altiplano con 93,45 puntos. Y en tercer lugar, 93,45. Y en tercer lugar se ubica la Asociación Cultural Caporales Centralistas de Puno con 91,29 puntos. A partir de la situación, ¿cómo saber las características de 48 personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria? ¿Cómo saber? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Cómo saber las características de 48 personas? Wow, aquí solamente me mencionan puntajes. No me dicen cuántas personas han participado. Entonces, vamos a ver del total de personas, ¿cómo elegimos esas 48? A ver, empecemos entonces. Vamos a comprender un poquito más el problema, ¿sí? Ya tenemos acá la situación, que es la misma de la diapositiva anterior. Ahora, pregunto, ¿de qué trata la situación? Trata sobre la participación de la Virgen de la Candelaria. En realidad trata de la participación en un concurso,
¿verdad? En un concurso de danzas con traje de luces llamada Candelaria 2020. ¿Qué me pide conocer la situación? Me pide conocer cómo son las características de 48 personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. ¿Qué datos necesitan recolectar para poder responder a la pregunta de la situación? Los datos necesarios podrían ser las edades, el sexo, la razón por la que está participando en dicho concurso o en dicha fiesta de la Virgen de la Candelaria. ¿Y a quiénes se aplicaría la encuesta? Se aplicaría la encuesta a las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. En realidad, como vuelvo a repetir, no nos da mayor información de cuántas personas han asistido a esta fiesta. Sí menciona que hay tres, específicamente, digamos, tres entidades, ¿verdad? O tres, por ejemplo, asociación que participaron. Una, por ejemplo, la Asociación Folclórica Espectacular Diablada Bellavista. La otra es la Asociación Folclórica Diablada Centinelas y la última, la Asociación Cultural Caporales Centralistas. Entonces, sí menciona que hay tres asociaciones que participaron. Sabemos que es un concurso de danzas con traje de luces llamada Candelaria 2020. ¿Qué más conocemos? Sabemos que es una fiesta y que nos piden saber o averiguar las características de 48 personas que participaron en esta fiesta. Entonces, más adelante seguramente ya nos van a dar un poquito mayor información para poder encontrar estas características. Lo que sí, por ejemplo, podemos rescatar es que, ¿qué información necesitamos? Necesitamos saber, por ejemplo, las edades, el sexo, la razón por la que participan de esta fiesta, ¿sí? Porque me piden encontrar características, saber características de 48 personas tomadas de este total. Entonces, vamos a diseñar o seleccionar una estrategia o plan. Vamos a determinar en primer lugar la población, ¿ya? Vamos a determinar la población. Luego vamos a seleccionar la muestra de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Voy a elaborar y aplicar la encuesta. Y finalmente, elaborar la tabla de frecuencias. Vamos a ver. Ciertas nociones básicas, recordar es muy importante. Conjuntos de observación. Población. ¿Recuerdas qué era una población? ¿Tienes la idea de qué es una población? Vamos rapidito a recordar esto que es importante, ¿ya? La población. La población es el conjunto de individuos que se desea estudiar. La población es el conjunto de individuos que yo deseo estudiar. La población, perdón, si tú observas aquí, de la población, eso que está como un subconjunto aquí, será la muestra. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué es la muestra en sí? La muestra es un subconjunto de elementos de una población estadística, mientras que este es un conjunto, la población es el conjunto que se desea estudiar, la muestra es un subconjunto de esa población estadística. ¿Qué más? Ahora, de esta muestra que tú ves aquí, individuos, ¿sí? Por ejemplo, de un individuo o de un conjunto de individuos, yo quiero saber su edad y el género de esas personas que conforman mi muestra. A la edad y el género, por ejemplo, que es la información que yo deseo conocer de estos individuos que forman parte de mi muestra, se le denomina variable. ¿Qué es variable entonces? La variable es el atributo o característica relevante de una población o muestra. El atributo o característica. Yo quiero saber, por ejemplo, las edades de mi muestra, de los individuos que forman parte de mi muestra. O el género, si son femenino, si es femenino o es masculino. Estas, por ejemplo, cada una son variables. Atributos o características relevantes de una población o muestra. Tipos de variables. Vamos a recordar en este momento los tipos de variables. ¿Recuerdas? Tenemos por acá la variable cualitativa y sí, ya lo recordaste, ¿verdad? La variable cuantitativa. Variable quali, quanti. Por acá va a aparecer luego. ¿A qué significa o a qué llamamos variables cualitativas? Sirven para registrar la información descriptiva acerca de lugares, objetos, personas, conductas, etc.
Sus valores son nombres, adjetivos o frases enteras. Mientras que la variable cuantitativa sirve para registrar información numérica, como número de hijos, estatura, peso, etc. Sus valores son números enteros o no. ¿Qué más necesitamos conocer? Ahora, tipos de variables, variable quali y quanti. Recuerda que la variable cualitativa me registra información descriptiva, mientras que la variable cuantitativa me registra información numérica. Una variable cualitativa puede ser nominal, cuando las categorías son diferentes sin ninguna relación unas con otras y no tienen un orden, como también puede ser ordinal. Se puede establecer un orden en las categorías estableciendo que una es más que la otra. Por ejemplo, nominal, sexo. Aquí, por ejemplo, puede ser mujer, puede ser hombre. Sin embargo, no hay una categoría, no hay un orden. No es que mujer vaya primero u hombre vaya primero, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, simplemente sería una variable cualitativa nominal, la variable sexo. Mientras que la variable tamaño de árboles, por ejemplo, sí sería una cualitativa ordinal porque hay un orden, grande, mediano, pequeño. Variable cualitativa. Veamos ahora sí las variables cuantitativas. Puede ser discreta, como puede ser continua. Discreta porque toma valores puntuales, es decir, que no incluye otros valores intermedios entre dos valores enteros y específicos. Por ejemplo, la variable número de alumnos. Categoría sección A, 15, sección B, 18, sección C, 22 estudiantes o 22 alumnos. No puedo decir en una sección hay 15,3 estudiantes, ¿no? Porque va a tomar siempre valores enteros. Entonces, cuando la variable de estudio toma valores enteros, diremos que se trata de una variable cuantitativa discreta. Pero si toma valores decimales o ya números racionales, decimos que toma valores comprendidos en un intervalo, por lo tanto será una variable cuantitativa continua. Por lo tanto, señorita, entonces diferencia rápidamente una variable cuantitativa discreta de una continua. ¿Ya? Discreta porque toma valores enteros y continua porque toma valores decimales. ¿Qué es una encuesta? Constituye un método de investigación y recopilación de datos utilizada para obtener información de personas sobre diversos temas, como gustos, preferencias, etc. Es un conjunto de preguntas cerradas o abiertas que se dirigen a una muestra o la población con el fin de recolectar información. Muy bien. Como habíamos dicho anteriormente, una encuesta consigna preguntas abiertas y cerradas. Preguntas abiertas. ¿Cómo fue tu experiencia en nuestra tienda? Escribe tu respuesta aquí. Entonces, una pregunta abierta permite al encuestado tener la libertad de responder libremente. Mientras que una pregunta cerrada, por ejemplo, de los siguientes aparatos tecnológicos, ¿cuál utilizas con más frecuencia? Entonces tú marcas aquí. ¿Sí? Dice, según la respuesta 1, responde a las siguientes preguntas. ¿Hace cuánto tiempo llevas utilizándolo? Y marca la respuesta. Estas, por ejemplo, son ejemplos de preguntas cerradas. Es decir, una pregunta cerrada permite al encuestado elegir solo alguna de las posibles opciones. Entonces, una encuesta consigna preguntas abiertas y preguntas cerradas. Tipos de encuesta según la forma de aplicación. Encuesta por correo, encuesta vía telefónica, encuesta personal y encuesta online. Encuesta por correo. Consiste en enviar un cuestionario a través del servicio postal. Encuesta vía telefónica. Consiste en realizar el cuestionario a través de una llamada telefónica. Encuesta personal. Consiste en realizar el cuestionario cara a cara. Debe existir una interacción entre encuestador y encuestado. Mientras que la encuesta online consiste en realizar el cuestionario utilizando el Internet como un medio de distribución. Tipos de encuestas entonces, por correo, vía telefónica, una encuesta personal, encuesta online. Técnicas de muestreo. Una vez que tienes tú diseñada tu encuesta, nosotros podemos aplicar una técnica de muestreo, es decir,
a qué tipo o cómo nosotros designamos nuestra muestra, ¿sí? Acá tenemos aleatorio simple. ¿Qué significa que nuestra muestra haya sido tomada a través de una técnica aleatoria simple? Cuando todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. O sea, de toda la población, la técnica aleatoria simple me va a permitir tomar cualesquiera, ¿sí? O sea, en realidad cada uno de estos individuos de la población tiene la misma posibilidad de ser tomado, de ser elegido para la muestra. En cambio, la técnica de muestreo conglomerado aquí es diferente. La población total se divide en grupos. Mira, la población total se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple. De este grupo, pues, tomaremos unos 2. De este otro grupo, otros 2. De este otro grupo, bueno, tomaremos estos 2 también, ¿no? Entonces, digámoslo así. A partir de esta población que se ha dividido en grupos, se selecciona de cada grupo aplicando la técnica aleatoria simple, ¿ya? De cada grupo se toma, pues, ¿no? Aquí a individuos para formar parte de nuestra muestra. Técnica de muestreo estratificado. La población se separa en segmentos homogéneos y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato. Mira, la población se separa en segmentos homogéneos, en estratos, ¿sí? Y de aquí se toma, por ejemplo, de forma aleatoria 1, ¿no? Por ejemplo, del primer estrato podemos tomar aquí número 10. Del segundo, tomemos este 2. De acá este estrato tomemos el 8. Y así. Entonces, estratificado porque la población está separada por segmentos homogéneos de los que se toma de forma aleatoria individuos para formar parte de la muestra. Y finalmente, la técnica de muestreo sistemático. Se toma una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o regla. ¿Ya? Entonces se llama sistemático. Tú primero dices selecciona de forma aleatoria al inicio, ¿no? De forma aleatoria y luego vuelves con una nueva selección, quizás utilizando algún sistema o alguna regla. ¿Sí? Técnicas de muestreo. Gráficos estadísticos, obsérvalos. Gráfico de barras, el histograma, gráfico circular y el polígono de frecuencia. Gráfico de barras, observa la separación que hay aquí. Y este gráfico de barras justamente se diferencia del histograma porque aquí, digamos, cada una de las variables están separadas, ¿verdad? Hay un espacio entre cada una de ellas. Mientras que en el histograma todo está juntito, pegadito. ¿Ya? Entonces, no olvidar que el histograma justamente se caracteriza porque no tiene espacios entre las barritas, ¿ya? Y por lo general se utiliza para trabajar con datos agrupados. Gráfico circular, llamado también el gráfico por sectores o gráfico del pastel. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, trabaja con porcentajes donde toda la vuelta es igual a 360 y el porcentaje es igual al 100%. El polígono de frecuencias es importante aquí y para realizar un buen polígono de frecuencias, un gráfico así, necesitamos primero haber realizado antes, ¿qué cosa? El histograma. Y después de haber graficado el histograma, los puntos medios de cada barrita, que no son más que las marcas de clase, me van a permitir elaborar mi polígono de frecuencia. Entonces, regreso rápidamente y para continuar específicamente en la tercera fase de la ejecución.